cantidad de cosas que en realidad no corresponden. Hoy veía la entrevista a la asambleísta, ¿cómo se llama? La de Daule, que es profesora universitaria también, Aminta Buenaño. Aminta Buenaño decía una cantidad de cosas que son válidas en términos generales, pero cuando se las hace aterrizar no corresponden. O sea, ¿cómo es posible que se diga no se interviene en la universidad? Sin embargo, la universidad pierde su autonomía en la medida en que habrá un organismo por encima de ella que le cuarte, que le diga que no es así. Segundo, que los profesores universitarios que estén a puertas de jubilarse vayan a recibir un conjunto de papeles basura. Tercero, es cierto que a los profesores hay que exigirle rendición de cuentas, capacitación, etcétera. Pero hay que exigirle también al gobierno, pues. Ya, es decir que su respuesta sería que las deficiencias actuales de la universidad son como un boomerang contra el mismo gobierno que no ha asignado los recursos necesarios. Uno, y además son los responsables ideológicos del control de la universidad. ¿Quiénes fueron? ¿A qué grupo político pertenecieron los que asaltaron el Tribunal Electoral en Pichincha hace 4 años? Destruyeron paredes, etcétera. ¿Quiénes fueron? ¿No fueron los aliados del actual gobierno? Entonces hay que recordar quiénes son los que han hecho eso. Hay que distinguir, altos funcionarios de este gobierno han sido autoridades de la universidad. El economista Leonardo Vicuña Alp, que ha pasado por algunos cargos de aquí, fue vicerrector durante muchos años y durante 20 años controló la Facultad de Economía, ejerció un control feudal sobre ella. Entonces hay que revisar la lista y constatar que aquello que se dice no es cierto. Ya, para establecer quiénes realmente son los responsables. Es decir... Ahora, sí, creo que es interesante ampliar el panorama también, licenciado Wellington Paredes. Yo creo que la Constitución actual, que fue inclusive aprobada por los rectores que apoyaron con el sí, los estudiantes, artículo 141 de la Constitución le da al Ejecutivo la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Sobre esto, por ejemplo, Gastón Gagliardo me ha dicho que es la facultad que tiene el presidente para hacer la rectoría de la educación superior. Y si usted revisa también artículo 138, el presidente al hacer las objeciones a los proyectos de ley prácticamente tiene el sartén por el mango porque la Asamblea muy difícilmente podrá refutar las objeciones. Entonces, yo le pregunto a usted, licenciado Paredes, ¿se dieron o no se dieron cuenta los catedráticos universitarios, los estudiantes universitarios, los rectores, de que al aprobarle esta Constitución al presidente de la República le estaba dando todo este poder del cual ahora constitucionalmente está haciendo uso? No solo los rectores, los profesores y los estudiantes, el conjunto de la ciudadanía fue llevado a esa confusión. Yo particularmente voté en contra porque tuve prestigiosos profesores fuera del país que me enseñaron lo que es la economía. Yo no iba a votar por un mamotreto donde la definición y la comprensión del modelo económico no corresponde ni a la teoría ni a la realidad, por amor de Dios. Si otros han votado desconociendo, y pregúntenle ustedes, ¿conocían? Yo le preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes votaron a favor? Sí. ¿Leyeron la parte pertinente de economía? No. Entonces, lo que sucede es que se creó un ambiente negativo sobre el anterior texto constitucional. Este texto es de la partidocracia, es decir, se lo satanizó. Pero el contenido íntimo de respeto a la libertad y a la democracia jamás se lo ejerció. Por ejemplo, para situar un ejemplo, se midió las consecuencias de tener un Estado plurinacional. Una cosa es que el Estado reconozca que la existencia de que un Estado sea pluricultural. Otra cosa es que un Estado sea multinacional. Entonces todos los bemoles que hoy enfrenta tienen que ver con eso. Es decir, en ningún momento se pensó las consecuencias, los efectos. Créanlo, la mayoría de los asambleístas de Alianza País están ahí, pero la mayoría no son otra cosa que como decía un colega, un gran atado de mediocres. Si usted revisa la hoja de servicio de ellos, eran funcionarios de tercer orden, intelectuales de baja capacidad. Es decir, constate cuando se los entrevista y ustedes le hacen una pregunta. Hoy le preguntaba a Aminta Buenaño, le preguntaban a otro diputado, dígame cuál es el modelo de universidad que ustedes se proponen. No pudo responder. Claro, no tiene la alternativa, la solución, sino
a obedecer lo que está escrito. Es que bueno fuera que tuviera la alternativa. No tienen claro. ni siquiera los elementos de juicio para poder sustentar Licenciado un conjunto Paredes, de disposiciones. Para concluir y agradeciéndole siempre su amabilidad, ¿cuál es la salida a todo esto cuando estamos viviendo todavía en democracia y queremos un país mejor, cuando vemos la gran cantidad de desempleados y que van a salir más desempleados desde lo que todo es el aparato estatal, con los bonos del Estado que se le va a pagar la indemnización por jubilación, por despido? ¿Cuál es la salida para que Ecuador realmente se oriente hacia un mejor futuro como todos hemos aspirado históricamente? Yo creo que básicamente hay que pensar en replantear el modelo económico, el modelo de sociedad sobre la base del consenso, la democracia y la unidad nacional. No se puede imponer al país y a la sociedad ecuatoriana un modelo sin haberlo discutido, sin haberlo consensuado. Eso es lo primero. Lo segundo, entender que este país no es verde ni rojo. No somos corifeos ni de Chávez ni de Fidel Castro. Nosotros tenemos una bandera amarilla, azul y rojo que nació bajo el amparo de un acuerdo regional de Quito, Guayaquil y Cuenca. Las regiones existen las diversidades. Quien quiera construir un país homogéneo, uniforme, se equivoca. Nos caracterizan diversidades regionales que tienen que ser respetadas. Y la última es que nosotros somos herederos de nos legaron una herencia histórica que es la defensa de la libertad. Por la libertad murió Rocafuerte, murió García Moreno, murió Eloy Alfaro, murieron cantidad de hombres que construyeron la libertad. Es decir, si estamos frente a un gobierno que pretende negar la libertad y que a todo juicio discrepante lo hace motivo de burla, de mofa, de amenaza, de chantaje, de persecución, es grave. Y los ecuatorianos estaremos siempre dispuestos a defender la libertad porque es una herencia y porque es un principio de vida, de autonomía y de progreso social. Bien, le agradezco, licenciado Wellington Paredes. Me quedo con esas tres expresiones suyas finales: el consenso, el amarillo, azul y rojo y la libertad. Muy amable, muchas gracias. Vamos al corte comercial, Beto. Luego de haber conversado con el licenciado Wellington Paredes, hay mucho seguramente por meditar, por reflexionar. Vamos luego también a leer mensajes que tengo acá pendiente aún. Vamos al corte.